cosas, de las derivaciones de estos 4 o 5 meses de legislatura, es que antes parecía que había una especie de buen rollito entre Ciudadanos y Podemos. Yo todavía me acuerdo aquel programa de La Sexta, Salvados, en un café Jordi Évole con Albert Rivera y Pablo Iglesias, tratándose de tú, con una cierta camaradería y tal, y ahora parece que son como dos partidos radicalmente enfrentados. Es decir, que parece que Ciudadanos ha cogido la bandera en contra de Podemos con más beligerancia que el PP y que nadie, y que Podemos ha reaccionado también con más beligerancia contra Ciudadanos que nadie, ¿no? Y me resulta llamativo, ¿no?, que hemos pasado de aquello, las dos fuerzas emergentes y ese buen rollo, hemos pasado a un enfrentamiento casi a cara de perro, ¿no? Bueno, en realidad muchas veces la situación está de acuerdo con los acontecimientos últimos que se van produciendo, ¿no? Eso no quita para que personalmente, individualmente, pues Pedro Sánchez pues no se lleve mal con Pablo Iglesias, o no lo tenga tampoco como dice él. Yo no me iría de copas con él, pero puedo sentarme a hablar. De hecho, nosotros, el Partido Popular nos achaca que nos hemos sentado a hablar con Podemos. Pues claro, pues es que estamos obligados a sentarnos a hablar con todo el mundo. A hablar y intentar llegar a acuerdos. ¿Qué ocurre recientemente? Bueno, estamos viendo en qué ha derivado sistemas políticos que son muy afines a Podemos. ¿Pasa a Venezuela o le pasa a Grecia, ¿no? Entonces eso también radicaliza mucho. ¿Por qué? Pues porque nosotros no hemos conseguido, ni nosotros ni nadie, perdón, no hemos conseguido que Podemos condene o defienda la libertad y la democracia en Venezuela. Eso lo he presenciado yo en el Congreso. Hemos llevado una proposición para votar a favor de los presos políticos de Venezuela, para exigir democracia, para defender la Cámara Legislativa de Venezuela, y ellos y todo el bloque no constitucionalista han votado en contra. Entonces a mí eso me preocupa muy mucho, porque estamos hablando de libertad, estamos hablando de democracia, estamos hablando de derechos individuales. Y esos derechos que están, entre comillas, pisoteados en Venezuela, ese régimen es defendido y auspiciado por Podemos. Entonces yo no quiero ni pensar que Podemos quiera convertir a España en eso, porque entonces apaga y vámonos. Podemos ser más o menos, tener políticas de un lado o de otro, pero los principios básicos, la estructura del Estado, los derechos individuales, la libertad, la democracia, eso hay que defenderlo, y desgraciadamente Podemos no lo defiende. A mí me ha llamado mucho la atención que el arranque de la campaña electoral por parte de Ciudadanos sea el viaje de Albert Rivera a Venezuela, que haya situado Ciudadanos, Venezuela, en el centro del debate político. Es decir, más allá de que estemos de acuerdo, toda la gente sensata puede estar de acuerdo en defender la libertad, la democracia en Venezuela, es decir, querer para Venezuela lo mismo que se quiere para España, ¿no? Es una cosa de sentido común, ¿no? Uno tiene que querer para los demás lo que quiere para sí mismo, ¿no? Entonces, de querer la libertad, la democracia, el bienestar, etcétera, etcétera, para Venezuela y para cualquier país, ¿no? Pero ha querido centrar el foco Ciudadanos, y Albert Rivera ha ido a Venezuela, con un enjambre de medios de comunicación detrás de él, ha hablado en la Cámara de Diputados de Venezuela, y parece que durante los primeros días el principal asunto de debate de la campaña electoral era Venezuela. Es verdad que para Podemos es un tema incómodo, porque no hablan con rotundidad. Es decir, que algunos de Podemos defienden de manera cerrada al régimen de Maduro, otros se tienen que callar o tienen que disimular y tal. Pero claro, que parezca que lo que nos estamos jugando los españoles el 26 de junio sea el futuro de Venezuela, resultaba un poco paradójico, ¿no? Te cuento 3 cositas. Ni es un tema nuevo, ni la iniciativa ha salido de Ciudadanos,
ni nos movemos en esa órbita de querer centralizar Venezuela ni es el único viaje que ha hecho Albert Rivera. Albert Rivera empezó visitando el campo de refugiados ahí en el centro de Europa, porque son los temas de actualidad, evidentemente. La actualidad te va marcando un poco la agenda. En segundo lugar, el contacto con Venezuela se está produciendo desde hace ya muchos meses. De hecho, nosotros inauguramos una sala en el Congreso de los Diputados para recibir a las esposas de los presos políticos de Venezuela, fundamentalmente Lilian Tintori, la mujer de Leopoldo López, y la mujer de Sánchez Lamadrid, que fue alcalde de Caracas. Allí la recibimos, allí nos explicaron su testimonio, y de esto estamos hablando ya hace algún tiempo. Es decir, no es el primer contacto que tenemos con Venezuela, y finalmente el viaje de Albert a Venezuela se produce por una invitación de la Asamblea Legislativa, no es una iniciativa que salga de Ciudadanos. También he invitado al resto de los grupos, he invitado a Podemos, que no ha querido ir ni quiere aparecer por allí, o sea que es consecuencia todo de un montón de circunstancias que no centralizan el tema de Venezuela en el inicio de campaña, sino que coincide en ese momento. Por eso, ya digo, llevamos mucho tiempo en contacto con los perseguidos, los presos políticos de Venezuela. La iniciativa parte de la Asamblea Legislativa, la invitación, no es el único viaje que ha hecho Albert Rivera, y bueno, es un tema que nos preocupa porque Venezuela forma parte de América, y la América para nosotros, América Latina, para nosotros consideramos que son nuestros hermanos, eso es un sentimiento generalizado en toda España, ¿no? Nosotros con los sudamericanos y los centroamericanos nos consideramos muy vinculados, no tanto personalmente y socialmente y familiarmente con el resto de América del Norte, pero sí con América del Centro y Sudamérica tenemos muchos contactos. Entonces se ha producido así. O sea, lo importante no es porque se ha producido así y porque se ha producido en este momento, sino que todo el mundo tengamos una unidad de acción, y la unidad de acción pasa porque todos los partidos, incluido Podemos, que hasta ahora no lo ha hecho, condenen el régimen de Maduro porque está atacando las libertades básicas de los venezolanos. Pues fíjate que yo pensé, cuando vi aquello, que tenía que ver con que el auge en las encuestas de la coalición entre Podemos e Izquierda Unida, la posibilidad de que esa coalición sobrepasara al Partido Socialista, estaba siendo utilizada por el Partido Popular. Es decir, la táctica tan frecuente en política del miedo, de decir que para movilizar a los votantes de centro-derecha españoles a que volvieran a concentrar su voto en torno al PP, con el espantajo de que iba a llegar Podemos con Izquierda Unida, de que podía darse un gobierno, como dicen, de comunistas radicales, un poco utilizando el lenguaje del PP. Entonces, cuando empieza eso a producirse, ese debate, esa polarización en la campaña entre Podemos y PP, en el que ambos se veían a gusto, porque eran, digamos, al ser dos polos, polarizaban mucho el voto, intentaban concentrar los votos del centro derecha y del centro izquierda. Y yo entendí, en ese momento digo, bueno, el viaje de Rivera tiene que ver como decir, oye, que nosotros somos más antipodemos que ninguno, y que en ese miedo que pudiera haber a un gobierno de Podemos, a que Pablo Iglesias fuera presidente del gobierno, que eso suscita la inquietud y la zozobra de muchos españoles, no ya solo de derechas, sino muchos españoles de centro también. Yo entendí como esa estrategia de volver a situar a Ciudadanos en el centro del escenario político, que parecía que estaba en ese primer momento un poco orillado y un poco olvidado. Sí. No. En primer lugar, varias cosas. Partido Popular. El Partido Popular tiene completamente truncado el norte. El norte del Partido Popular, o el enemigo del Partido Popular, no es ni Ciudadanos, ni Podemos, debe ser, igual que lo es para nosotros, el desempleo, la corrupción, la sanidad, la justicia y todos los problemas que tienen los españoles. Entonces, el Partido Popular equivocadamente, y muchas veces Podemos también incurrir en ese fallo, de considerar que los enemigos están en los adversarios políticos, y eso no es así. Nuestros enemigos son los problemas que tienen los españoles. En segundo lugar, la situación de Podemos, bueno, yo
es que tengo que recordarlo, aquí nosotros en España, desde que estamos en democracia, las grandes soluciones, los grandes acuerdos frente a los grandes problemas, y estamos ahora en una situación con grandes problemas, siempre han venido del centro. Ocurre es que los partidos que están situados, como dices tú, en los extremos, Partido Popular y Podemos, insisten en polarizar el voto y hacer entender o hacer creer a la gente que la solución pasa por medidas de derecha o de extrema derecha, o medidas de izquierda o extrema izquierda. Realmente yo lo que sí me gustaría es que la gente se piense muy bien lo que va a hacer el 26J, porque tiene que valorar realmente lo que le ofrece cada partido. Entonces, hoy por hoy ya digo que Ciudadanos no se ha movido del centro, no es que haya vuelto al centro, es que no nos hemos movido de allí. Siempre hemos tenido una actitud completamente dialogante, nos hemos sentado siempre para alcanzar acuerdos y solucionar los problemas de los ciudadanos. Tenemos que recuperar la clase media española, que está completamente abandonada y hundida tras esta situación crítica, y lo que sí yo personalmente veo que ninguno de esos dos partidos, concretamente estamos hablando del Partido Popular y Podemos, pues no aportan soluciones para ese tipo de problemas que tienen los españoles. Ni las soluciones que aporta el Partido Popular en materia laboral son capaces de bajar el desempleo, a pesar de que hoy se han hecho públicos la encuesta y ha bajado el desempleo en Cádiz, de lo cual lógicamente todo el mundo se alegra, pero no son suficientes. Sigue habiendo un empleo precario grandísimo, un empleo temporal mayúsculo, y las propuestas de Podemos económicas para solucionar los problemas del país pasan por situaciones a las que ha desembocado, a las que han llevado a Grecia a la situación en la que están ahora, que es aumento de impuestos y bajada de pensiones. Yo personalmente, ni para mí ni para mi país, quiero una solución como esa. Ni continuar como estaba el Partido Popular, que no termina de arreglar todos los problemas, que está asediado por un nivel de corrupción muy amplio y que no pone las medidas. Porque una cosa es que la corrupción la puede tener cualquiera. El problema es que si tú no pones medidas para atajarla o para erradicarla, pues la corrupción cada vez se va haciendo más grande. Ya no hablamos de corrupción solo, hablamos por ejemplo, de temas fiscales. O sea, es que aquí en España las grandes fortunas no tributan. Hay una bolsa de fraude grandísima. Nosotros hemos calculado que si invertimos en luchar contra el fraude, podemos conseguir de 20.000 a 40.000 millones de euros. Solo con 20.000 millones de euros tenemos pagadas las cotizaciones las prestaciones por desempleo. Entonces, la gran diferencia que yo veo entre Ciudadanos y el resto de partidos es que nosotros analizamos los problemas, buscamos soluciones, cuantificamos y decimos, de aquí vamos a sacar dinero. Y no va a ser de subir los impuestos. Me hace gracia la propuesta del Partido Popular de Rajoy de decir que va a bajar los impuestos. Oiga, pero si eso fue lo mismo que usted prometió en el 2011, y lo primero que hizo fue subir los impuestos. Y le está usted diciendo, por otro lado, a Europa que va a hacer lo que haga falta por cuadrar las cuentas. 10.000 millones de déficit que tenía oculto el señor Rajoy. Hombre, esa no es la mejor forma. Nosotros somos más leales, nosotros somos más sinceros y decimos, mire usted, yo ahora mismo, hoy, si entro a gobernar, yo no puedo bajar los impuestos, no los voy a subir, pero tampoco lo puedo bajar, por lo menos el primer año. Yo, sinceramente, preferiría como votante que un político me diga realmente lo que va a hacer, no lo que yo quiero escuchar para votarle, sino lo que voy a hacer. Y yo le digo, mire usted, de acuerdo con las cuentas, es más, estamos reajustando el programa porque no contábamos con estos 10.000 millones de euros de déficit de la Unión Europea y con la eventual sanción que nos pueda llegar, que todavía está por ver. Ya Alemania está diciendo, oiga, que esto hay que sancionarlo. Multa de 2.000 a 4.000 millones de euros. Hombre, si en el acuerdo que teníamos con el PSOE la parte social cubría un coste de 7.000 millones de euros, imagínense hasta qué punto tenemos que reajustar el programa económico, pero no solucionándolo con bajadas de impuestos o subida de impuestos. El PP dice que no lo va a bajar, que no lo va a subir, y incluso que lo va a bajar, en cuanto que gobierne, lo subirá. Nosotros no decimos, nosotros no vamos a subir. Además, hay que modificar el sistema tributario. El sistema del IRPF está basado exclusivamente en renta del trabajo. Y el impuesto a sociedades, ha caído casi a la mitad del año 2007. Hay que reajustar un montón de cosas. Pero eso pasa por trabajar. Lo más fácil es coger y decir, subo los impuestos, que es lo que hizo el señor Rajoy en el año 2011, o como quiere Podemos, 96.000 millones de euros. ¿Y de dónde va a sacar usted esto?
Si es que eso nos va a conducir al rescate directamente. Y el siguiente paso, la situación de Grecia. Subida de impuestos y bajada de pensiones. Yo no quiero eso para mi país, es que no lo quiero. Entonces, yo ya no es porque esté en ciudad, no es que si estuviera fuera, entiendo que sería lo más creíble. Lo más creíble es decir, vamos a apretarnos todo el cinturón, vamos a eliminar duplicidades, vamos a eliminar el fraude fiscal, vamos a luchar contra los paraísos fiscales, no vamos a hacer una amnistía fiscal como ha hecho el PP, el PSOE también la hizo en el año 80 y tanto y 90 y tanto. El PP, la última amnistía fiscal que ha hecho, ha permitido que gente que no había tributado, el porcentaje que tenemos todos, la clase media nuestra, 20-30%, se le ha permitido una amnistía fiscal para tributar al 10% y al final han pagado el 3%, es decir, como poco se nos han ido 2.800 millones de euros. Bien, pues con esos 2.800 millones de euros, si Ciudadanos llega al gobierno o tiene capacidad para influir en el gobierno, le aseguro que lo vamos a recaudar. Y de hecho hemos presentado una iniciativa legislativa en el Congreso, que por supuesto ha votado en contra del Partido Popular. Hemos pedido que Panamá vuelva al listado de paraísos fiscales. Hemos pedido que el gobierno haga gestiones para recaudar esos 2.800 millones de euros de gente que ha defraudado. Pujol, que si la familia de uno, que si la familia del otro. Vamos a ver, Bárcena, es que no podemos exigirle al ciudadano medio apretarse más el cinturón mientras que nosotros no hagamos políticas más serias. Y eso es lo que tenemos entre manos. No queremos grandes artificios, sino cosas reales, cosas tangibles que se puedan medir. Vosotros parece que os desempeñáis regular en la campaña electoral, ¿no? Parecía en torno al mes de noviembre las encuestas os daban un 20 y tantos % de los votos, había incluso quien pensaba que podíais ganar las elecciones y si no quedar en segundo lugar, y quedasteis en cuarto lugar. Senso contrario, Podemos siempre presume de que se le dan bien las campañas electorales porque en la anterior partían de una cierta desventaja en las encuestas y fueron recuperándose a lo largo de la campaña electoral. No sé si porque sus dirigentes provienen del mundo de la ciencia política o por qué. ¿Qué crees tú que puede ocurrir? Que quedan 20 días de campaña, por decirlo de alguna manera, aunque oficialmente no, pero bueno, que quedan unos días de campaña. ¿Crees que Ciudadanos va a recuperar parte de ese voto o esa polarización pueda perjudicaros, ¿no? Pues mire, le explico. La razón por la que, mi opinión personal, por la que Ciudadanos perdió tantos votos en diciembre, fue porque precisamente las encuestas lo ponían en un lugar destacado. Eso nos convirtió a Ciudadanos, al Partido Ciudadano, en el objetivo de todos los demás partidos. O sea, yo personalmente iba a debate y el debate no era un debate entre las propuestas de todos los partidos, era todo el mundo criticando las propuestas del programa de Ciudadanos. Y yo estaba allí pues contestando uno, contestando a otro, ¿no? Entonces, en las encuestas te ponen a ti una diana encima de la cabeza. Y si te pones una diana encima de la cabeza, todo el mundo va por ti, ¿no? Es decir, no es tanto... al Podemos le pasó lo contrario. Podemos, las encuestas le daban una situación un poco parcial, una situación un poco en segundo plano, y nadie se preocupó de hacer ningún tipo de campaña contra o de atacar o de intentar desbaratar el programa de ellos, porque el enemigo a batir público era Ciudadanos. ¿Qué puede ocurrir en estas elecciones? Bueno, eso está en manos, obviamente, de todos los electores. Yo lo que sí me gustaría es que hubiera una alta participación. Yo creo que es un derecho que nos ha costado muchos años conseguir y tener, como para que no lo utilicemos ahora para escoger la mejor opción que entendamos política para solucionar los problemas, ¿no? Yo creo de todas formas que el voto no va a variar en gran medida. Yo creo que el resultado final va a ser escaño arriba, escaño abajo, porque las propuestas siguen siendo las mismas. Los planteamientos siguen siendo el mismo. El PP sigue anclado en mirar por otro lado la corrupción, en no querer aplicar políticas fiscales y laborales que sirvan para mejorar la situación de los españoles y por lo tanto pues no lo hace más atractivo ni menos atractivo. Por otro lado tenemos el bloque de Podemos, que sigue insistiendo en su planteamiento de querer convertir esto en algo parecido a Grecia o Venezuela, y el Partido Socialista que necesita aclararse.
Yo creo que cuando más centrado ha estado el Partido Socialista ha sido cuando ha estado negociando el acuerdo con Ciudadanos en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Una vez que lo sacas de ahí, ya en Cataluña IZ dice una cosa, se pone detrás una pancarta en contra del Tribunal Constitucional, no es claro el pronunciamiento de todos los líderes del Partido Socialista frente al problema de los ERE y el procesamiento de Chávez y Griñán, y por lo tanto yo creo que el Partido Socialista lo primero que tiene que hacer es aclararse ellos, y una vez que se aclaren ellos podrán entender que los demás, los electores, pues tengan claro cuál es su proyecto. Pero hoy por hoy el proyecto político del Partido Socialista, yo creo que habría poca gente que sería capaz de definirlo con garantía, de decir esto lo digo aquí en Cádiz y lo mantengo en Cataluña, lo mantengo en Coruña, lo mantengo en Almería. Eso a día de hoy creo que es un ejercicio prácticamente imposible. Por lo tanto, frente a esa opción, pues bueno, posiblemente como los posicionamientos no han cambiado, el resultado de las elecciones quiero pensar que va a ser de escaño arriba, escaño abajo, muy parejo, y lo que hace falta es una predisposición distinta a los líderes políticos. Ya Ciudadanos ha hecho una oferta de un pacto antisillones, es decir, que si no se llega a un acuerdo en cuanto a designar un candidato a presidente del gobierno, se haga lo que hizo el último ofrecimiento que hizo Albert Rivera antes de agotar el plazo máximo en las anteriores elecciones, que fue decir, si el problema somos nosotros, vamos a echarnos a un lado y que venga otro. Que venga otra persona, otro político, otro miembro, o incluso que no sea diputado, para ostentar la jefatura del gobierno. Eso es una cosa que Ciudadanos la ha vuelto a lanzar, todavía creo que no ha recibido contestación ninguna del resto de los partidos. Bueno, Javi, pues nada, mucha suerte y esperemos Muy que nos veamos aquí, pero no para otra campaña electoral dentro de unos meses. Yo me encantaría venir aquí otra vez, ya no en campaña, sino para explicar el trabajo que estamos haciendo allí en Cádiz. Y bueno, lo importante es que el nombre de Cádiz suena allí en el Congreso de los Diputados muy enfatizadamente. Pues bueno, muchas gracias. Gracias a ti.